Bienvenidos a Misterios Misteriosos, el podcast que te lleva al otro lado de la realidad, que se adentra en las zonas más oscuras con una linterna que siempre empieza a fallar cuando más la necesitas. Ese lugar al que sabes que no has de entrar, pero como en una película de terror, eres tan incauto que acabarás yendo. Casas encantadas, lugares embrujados, maldiciones milenarias, muertes sin explicación aparente, apariciones inexplicables, fenómenos paranormales y no tan normales, las malas pasadas que nos juega la mente. Acompáñame en este viaje a lo inhóspito, lo insólito, lo insondable, lo impredecible y lo increíble. No te dejaremos solo, aunque a lo mejor sí, en el último momento. Cierra las puertas y ventanas, ve hacia la luz, no nos escuches a oscuras, porque empezamos. Hola, soy Miafon y esta noche, porque en Misterios Misteriosos siempre es de noche, te llevaré de la mano hasta una zona alejada de la civilización llamada Tío Barbas, a orillas del río Baupés, en la Reserva Nacional Natural de Nucac-Tunaji, en el este de Colombia y bastante cercana a la frontera con Brasil. Allí, en lo más profundo de la selva, se asentaba un poblado con barracones improvisados sin ningún tipo de comodidad, ni agua corriente, ni luz eléctrica, excepto la producida por generadores que funcionaban a gasoil, ni señal de telefonía, ni nada. Sus habitantes estaban allí de paso, un tiempo que nunca sabían cuánto duraría. El tiempo lo marcaría la Guardia Nacional si descubría el emplazamiento y lo que allí se trajinaba. Llamarle poblado es posiblemente un error, porque lo que aquello era una fábrica de cocaína. Una fábrica con sus barracones para cobijo de los trabajadores, la mayoría obligados a jugarse la vida por la extrema pobreza, rodeada de una inmensa plantación perfectamente camuflada por la frondosa selva. Lo que allí ocurrió en 2010 fue lo que facilitó a la Guardia Nacional colombiana poder descubrir por fin la existencia de la plantación de coca. Pero no me avanzo, es mejor ir paso a paso, línea a línea, raya a raya. Enciende las luces. Sí, patrón. ¿Todo esto es lo que está listo para mañana? Sí, patrón. ¿De cuántos kilos estamos hablando exactamente? 483 kilos, patrón. Nos faltan 17 kilos. Los americanos han comprado media tonelada y no se van a conformar con 17 kilos menos. ¿Por qué no se ha llegado a los 500 kilos? Un error de cálculo, supongo, patrón. Se ha procesado hasta la última planta del valle y no Excusa de mierda seca de mula con gonorrea. Hay que sacar estos 17 kilos de donde sea. Pero... Machacar hoja de palmera, triturar coco, recoger la caspa de vuestro jodido hombro. Mira cómo está el suelo. Hay más polvo blanco en el suelo que en las banquetas. Ponte a barrer y saca los 17 kilos o no verás el sol mañana. Benicio Fuenlabrada era el patrón despiadado de una plantación de cocaína en uno de los lugares más ocultos de la selva colombiana, en la zona de Tío Barbas, a orillas del río Baupés, en la Reserva Nacional Natural de Nucac-Tunaji.
Se camuflaban con la espesa vegetación varias hectáreas de plantas de coca pertenecientes al cártel de Chocolatán, comandado por el exmilitar y enemigo público número 1, don José Francisco Tolosa de Ruibal. El exmilitar y enemigo público número 1 se encontraba actualmente encerrado en la penitenciaría de alta seguridad colombiana de Cómbita desde hacía 2 años, pero seguía dirigiendo el cártel desde una celda más parecida al salón de su casa que a un agujero de reclusión. Su mano derecha en el exterior, Benicio Fuenlabrada, llevaba el negocio blanco con mano dura y sin tener ni un escrúpulo en ejecutar cualquier orden llegada desde detrás de las rejas. Que todo funcionara a la perfección. La elaboración de la cocaína y correcta distribución era su misión y debía llevarla a cabo sin contratiempos. Su vida estaba en juego. Cualquier desliz llegaría a oídos de don José Francisco Tolosa de Ruibal y éste ordenaría su eliminación. Había docenas de sicarios que ansiaban el puesto de patrón de la plantación. No sería un problema la sustitución por alguien más eficiente con ganas de ascender en el corto escalafón de la organización. Ahora, aquellos 17 kilos de menos eran un problema. 17 kilos extraviados de los que, más pronto que tarde, debería informar al jefe y su vida no valdría una mierda. Todo era culpa de Liborio Brown, el tercero en esa cadena de mando, aunque Liborio era más un perro apaleado que obedecía más por miedo que por respeto o fidelidad. Benicio esperaba que Liborio encontrara la solución a los 17 kilos extraviados o también acabaría en una fosa en medio de la selva. Pero qué mierda seca es esta. Una aspiradora, patrón. ¿Para qué demonios queremos una aspiradora en medio de la puta selva? Me dijo que barriera si era necesario para recuperar los 17 kilos que nos faltan para llegar a la media tonelada de polvo, patrón. ¿Ya has decidido comprar una aspiradora para ir más rápido? Creí que era la mejor solución. ¿Y cómo coño va a funcionar el aparato sin electricidad? Maldito hijo de puta con gonorrea oscilante. La tormenta ha empapado los generadores y no están funcionando. Además, algún malnacido dejó los bidones de combustible abiertos y ahora tenemos litros y litros de agua con gasóleo inservible. Puedo acercarme con la camioneta a buscar más generadores y traer nuevos bidones de combustible. ¡Cállate! El barrizal que se ha formado en los caminos no te permitirían ir y volver en menos de una semana. Benicio Fuenlabrada salió del almacén amenazando a Liborio Brown, que acabaría con su vida si antes del anochecer no había conseguido recuperar los 17 kilos como fuera. Liborio le vio alejarse bajo la lluvia torrencial como si toda aquella cortina de agua no existiera. Sabía que si no conseguía sumar aquellos kilos faltantes a los 483, no volvería a ver amanecer. Fue cuando se dio cuenta que aquello de la aspiradora había sido una enorme estupidez. Había perdido un tiempo esencial en ir a comprarla a la ciudad más cercana, antes de que cayera la tromba de agua, cuando podía haber aprovechado ese viaje para buscar otra solución más práctica o incluso para huir y no regresar. Ahora estaría lejos del lugar y tendría la suficiente ventaja como para pasar la frontera hacia Brasil. Era demasiado tarde para arrepentimientos. Era el momento de intentar salvar la vida. Se agachó y con sus manos empezó a coger puñados de polvo blanco mezclado con tierra húmeda del suelo. Con paciencia pero con tesón y suerte, acabaría consiguiendo separar 17 kilos de cocaína de otros tantos de tierra.
Liborio recogió puñados y puñados de cocaína y tierra del suelo hasta que llegó la noche, porque en misterios misteriosos siempre es de noche. Joder, qué susto. ¿Qué coño está pasando? La aspiradora, tipo trineo, sin electricidad que la alimentara, se puso a funcionar sola, sin que nadie la hubiera activado. Allí estaba, en el rincón en el que Liborio la había abandonado, con el tubo flexible enrollado alrededor de aquel huevo metálico en cuyo interior se encontraba el motor y el depósito recogedor de porquería. El ruido era ensordecedor y toda la máquina vibraba rítmicamente. Liborio se acercó, entre temeroso e incrédulo, y rodeó al electrodoméstico. Dio una vuelta esperando tropezarse con el cable eléctrico enchufado en algún lugar, pero solo pudo ver con mucho estupor que el cable seguía enrollado en el interior del huevo metálico. Pensó que aquel sistema de recogida de cable automático era un gran invento, pero ahora no le estaba haciendo ninguna gracia. Liborio Brown dejó de dar vueltas al aparato y le asestó una patada. ¡Y de puta! ¡Date tú en los cojones! Liborio se giró temblando intentando saber de dónde venía aquella voz y no vio a nadie. Estaba completamente solo en el almacén de producción de cocaína. Solo estaban él, los fardos con 483 kilos de cocaína pura, un montón de tierra y polvo blanco acumulado en una banqueta y la aspiradora que, precisamente, había dejado de funcionar tras la coz que le había dado. Pensó que todo aquello había sido fruto de su imaginación, la aspiradora funcionando sola y aquella voz fantasmagórica. Aún así, quiso asegurarse. ¿Hay alguien ahí? Pues claro que hay alguien, pendejo sifilítico. Liborio, atónito, observó cómo el tubo flexible de la aspiradora se elevaba hacia él como una cobra saliendo del cesto hipnotizada por el sonido de la flauta de un encantador. El cepillo del tubo se paró a la altura de sus ojos y habló. ¿Sorprendido? Liborio se puso a temblar de pies a cabeza. Sintió que sus pies se anclaban al suelo, imposibilitando cualquier movimiento, cualquier huida. No intentes nada, nada puede hacer. Pero esto no puede ser real. Con un movimiento rápido, de izquierda a derecha, el cepillo abofeteó la cara de Liborio. ¿Esto te parece más real? ¿O prefieres que te dé hasta que te duela todo el cuerpo? No, si así está bien, te creo. Así me gusta, Liborio Brown. Rata de alcantarilla a las órdenes de ese hideputa de Benicio Fuenlabrada. Y el puto esclavo de ese don José Francisco Tolosa de Ruibal. Sarnoso traidor. ¿Les conoce? Que si le conozco, dice. Don José Francisco Tolosa de Ruibal, ya hombre muerto.
Me traicionó delatándome a la aldea, provocando que me frieran a tiro en una balacera en un tejado cuando intentaba huir en lo jodido polizonte. ¿Quién eres? ¿Quién está dentro de ti? Soy el dueño del mundo. El mundo está a mis pies. Toda la cocaína de este jodido planeta me pertenece. Soy Don Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante, terrorista y político colombiano, fundador y máximo líder del Cártel de Medellín, muerto el día 2 de diciembre de 1993. Un día después de haber cumplido 44 años, había vuelto a la vida en forma de aspiradora, y ahora en 2010, justo e increíblemente 17 años después, se encontraba en el Cártel de Chocolatán, dirigido por el exmilitar y enemigo público número 1, don José Francisco Tolosa de Ruibal, cara a cara, o mejor dicho, cara a cepillo con Liborio Brown. ¿Y cómo sé yo que no me estás engañando y no eres quien dices que eres? ¿Quieres vivir? Pendejo con los ricos, plata o plomo. La recontraputa. A sus pies, don Pablo. Escúchame bien, Liborio. Nadie debe saber que me he convertido en una aspiradora. Sería la burla de toda Colombia. Mi plan consiste en pasar desapercibido completamente hasta cumplir mi venganza. Perdone, don Pablo, pero una aspiradora que habla y se mueve sola no sería lo más eficaz para pasar desapercibido. ¡Cállate, chingón! No he elegido yo en qué reencarnarme. Y a partir de ahora me llamará Don Carcher. Su marca es Roventa, don Pablo. ¿Roventa? Menuda mierda pinchada en un palo. Los de Roventa te observan, te critican, te envidian y al final te imitan. Así es, don Carcher. Pablo Escobar, ahora convertido en Don Carcher, le dijo a Liborio Brown: todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Y llegaron a un acuerdo que pudiera beneficiar a ambos. Por una parte estaba el problema de los 17 kilos de cocaína que faltaban para completar la entrega a los narcos americanos por parte del Cártel del Chocolatán, de don José Francisco Tolosa de Ruibal, y por la otra parte el regreso de Escobar reencarnado en aspiradora para ejecutar su venganza en el mundo de los vivos. Don Carcher aspiraría todo el suelo del almacén y gracias a su filtro separador de partículas separaría la tierra húmeda del polvo blanco. Si la cocaína no quedaba pura, daba igual. Mezclada con el resto de cientos de kilos, no se notaría. Don Carcher, ¿y si algún yonki esnifa una piedra que ha superado el filtro y se perfora la nariz? ¿Cómo se solucionan todos los problemas en la vida, Liborio? Con plata, mijo. ¿Y si te preocupas demasiado? Todo está bajo control. Don Carcher ordenó a Liborio Brown que montara guardia en la puerta de la nave y vigilara cualquier movimiento sospechoso en el exterior, y sobre todo le avisara si Benicio Fuenlabrada decidía pasarse por el almacén pese a la lluvia que seguía cayendo con fuerza sobre Tío Barbas, a orillas del río Baupes, en la Reserva Nacional Natural de Nucac-Tunay. El sonido monótono del motor de la aspiradora dentro,
la negra noche, porque en Misterios Misteriosos todo ocurre de noche, y el repiquetear de la cortina de agua que caía en el exterior sumió a Liborio Brown en un profundo sueño. Durante 2 horas, la aspiradora, es decir, Don Karcher, o sea, la reencarnación de Pablo Emilio Escobar Gaviria, estuvo succionando cada centímetro del suelo para conseguir filtrar los 17 kilos necesarios para sumar media tonelada de cocaína que iba a acabar en el mercado americano y distribuida por cada rincón de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Su sed de venganza le empujaba a terminar cuanto antes. Mandaría a Liborio a buscar a su patrón y cuando éste apareciera, le atacaría enrollando el tubo flexible del electrodoméstico alrededor de su cuello hasta dejarlo sin aire y matarlo por asfixia. Con Benicio Fuenlabrada muerto, el cártel del Chocolatán pasaría a ser suyo y sería el golpe que provocaría a don José Francisco Tolosa de Ruibal a entrar en guerra con el reaparecido y reencarnado en aspiradora Pablo Escobar. Sería el principio de la reconquista de todos los cárteles de Colombia, incluido el antiguo cártel de Medellín, desaparecido tras su muerte. Pablo Escobar había regresado de entre los muertos para volver a ser el que fue y reinar de nuevo en el mundo del narcotráfico. Y esta vez iba a ser indestructible, inmortal. Liborio despertó de su letargo, miró su reloj y comprobó que eran las 4 de la mañana. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera y un sonido extraño llegaba desde el interior. Se levantó de la silla, abandonó la puerta desde donde vigilaba y entró en el almacén. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Esta sí, esta no, esta sí, esta me la como yo. Don Karcher, ¿qué hizo? Oh, por favor, ¿dónde están los 500 kilos de coca, don Pablo? 500 kilos, ¿qué 500 kilos? Ni que zorra vieja honorreica, dice. Ha aspirado toda la cocaína de la entrega de los narcoamericanos. Bolsajeres, coleguita, solo han sido unos gramitos y yo controlo, tío, yo controlo, lo dejo cuando quiera. Ay, don Pablo, don José Francisco nos va a matar. A mí me rajará la garganta y serviré de comida para los cerdos y usted, don Pablo, le despiezará y lo venderá como chatarra. Chiquitán, chiquitán, dam, bam, 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 que tumban, te, tam, bam, bam, que tumban, te. Deja de quejarte, puto pendejo, y vámonos de fiesta. Fiesta. Liborio Brown salió huyendo de la nave, sumergiéndose en la noche, bajo la torrencial lluvia
y perdiéndose en la espesa selva de la Reserva Nacional Natural de Nukac-Tunaji. Don Karcher siguió aspirándolo todo: tierra, hojas de palmera, trapos, guantes, mascarillas, vasos, platos, cualquier cosa que le entrara por el cepillo y no atascara el tubo flexible. Y lo que no podía succionar, lo rompía convirtiéndolo en pedazos más, digamos, esnifables. Poco antes del amanecer, apareció Benicio Fuenlabrada, descubriendo el almacén completamente vacío, a excepción de una aspiradora que parecía moverse sola yendo de un lugar a otro con una rapidez insólita. Mi reina para una raya. La reconcha de tu madre. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Hombre, Benicio, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién habla? Liborio, ¿dónde coño está? Muéstrate. Liborio ha huido el muy cobarde. Ojalá le devore la sífilis y muera como un perro sarnoso en mitad de la calle de Medellín. ¿Me está hablando una pinche aspiradora? Muestra respeto a tu patrón, Benicio. ¿Quién eres? Solo tengo un patrón y se llama... Pablo Emilio Escobar Gaviria. Don Pablo murió. Lo mataron. Lo dejaron seco en una balacera. Yo soy Don Pablo, maldito traidor. Rata lameculos al servicio de ese hideputa de José Francisco Tolosa de Ruibal. Prepárate a morir. La aspiradora se abalanzó sobre Benicio Fuenlabrada y, tal como había imaginado, enrolló su tubo flexible alrededor del cuello, estrangulándolo hasta acabar con su vida. Con el cadáver de Benicio a sus pies, a sus ruedas, empezó a arrollarlo una y otra vez hasta que redujo su cuerpo a una argamasa de hueso y carne, mucho más fácil de ser aspirado. En unos segundos, Benicio fue succionado sin dejar rastro. Ese pinche cabrón me matará ardores de estómago. Pablo Escobar, o Don Karcher, o la aspiradora, o lo que fuera, abandonó el almacén saliendo al exterior, donde el temporal empezaba a amainar e incluso nacía el amanecer. Y si empieza a amanecer, ya no es de noche, y nada ocurre a la luz del día en Misterios Misteriosos. Pocos días después de aquella noche, los noticieros y toda la prensa colombiana se hicieron eco de un gran incendio en la zona de Tío Barbas, a orillas del río Baupés, en la Reserva Nacional Natural de Nukac-Tunaji. Las autoridades trasladadas al lugar hallaron indicios de que allí había existido una plantación de planta de coca y unas naves que servían para la elaboración de la cocaína. Se hallaron pruebas suficientes para sospechar que el incendio fue provocado por narcotraficantes llegados desde Estados Unidos. Nada descartaba que vinieran buscando un cargamento que nunca les llegó y se vengaron del timo quemándolo todo, arrasándolo todo y acabando con la vida de todos los que allí encontraron. Se supo también que aquella fábrica de cocaína la llevaba el patrón de nombre Benicio Fuenlabrada, que actuaba bajo las órdenes del exmilitar y enemigo público número 1,
don José Francisco Tolosa de Ruibal, pero no se halló el cadáver entre los fallecidos, por lo que no se descartaba que hubiera huido y permaneciera escondido en la inmensa selva colombiana o que se hubiera unido a otro cártel. Todo aquello desencadenó un logro extraordinario para las fuerzas de seguridad de Colombia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Se pudo frustrar la fuga de don José Francisco Tolosa de Ruibal cuando intentaba saltar la alambrada de la penitenciaría. Los carceleros que lo redujeron y lo devolvieron a su celda escribieron en sus informes que Tolosa de Ruibal repetía una y otra vez que le perseguía una aspiradora muy puesta de cocaína que no dejaba de tararear una canción de los 90 que triunfó en discotecas de medio mundo. Actualmente, Pablo Escobar ha vuelto a estar en boca de todos gracias a series de televisión, documentales sobre el narcotráfico colombiano, pero sobre todo por una leyenda urbana que corre por plataformas de venta de objetos de segunda mano como Wallapop. De vez en cuando, en estas aplicaciones de venta e intercambio, aparece publicada la foto de una aspiradora de marca desconocida a muy buen precio, en bastante buen estado, cuyo anuncio dice: «Mi aspiración es volver a ser quien fui y quedarme con todo el polvo del mundo». El usuario que publica este anuncio firma como Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo cual provoca que no se tome muy en serio esta venta y nadie responda a la oferta. Bueno, nadie no, solo uno, siempre el mismo, un tal Liborio. Hasta aquí 17 kilos de polvo en Misterios Misteriosos.